Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy vengo a hablarles un mapa conceptual sobre el contagio de la crisis subprime de Estados Unidos en los mercados BRIC y la Unión Europea del 2008. ¿Por qué traigo a colación este tema el día de hoy? Por lo que viene pasando últimamente en los mercados financieros y la correlación que existe. Aunque existen las noticias y los hechos que han ocurrido, pues no existen unos estudios como los que ha sacado la revista Ciencia Directa. Antes de abordar el tema, quisiera explicarle qué es la crisis subprime. Fue una crisis global que comenzó en Estados Unidos en el año 2007 y fue causada por la proliferación de hipotecas subprime, que eran préstamos hipotecarios de alto riesgo otorgados a personas con historial crediticio deficiente. Y empezó la crisis porque el precio de la vivienda empezó a bajar. Entonces hubo un efecto cascada. Todas las personas empezaron a perder dinero y muchas de ellas tenían varias hipotecas y empezaron a vender. Ahora sí vamos con lo que le corresponde al tema. Este documento de investigación examina cómo la crisis financiera subprime 2008 de Estados Unidos se propagó a los mercados de valores de los países BRIC y la Unión Europea entre 2005 y 2010. Utilizando la teoría de cúpulas, el estudio analiza la interconexión y el aumento de la correlación entre estos mercados. Entonces iniciamos con el mapa conceptual. Entonces tenemos como tema principal el contagio de la crisis financiera subprime de Estados Unidos en el mercado de valores BRIC y la Unión Europea, 2005-2010. Tenemos un primer contexto, que es la globalización y el contagio financiero. ¿Por qué se dio? Porque existe una mayor integración de los mercados por globalización, desregulación y tecnología, aumento de la vulnerabilidad a shock externos y contagio financiero intensificado. ¿Por qué el de la tecnología? Porque cada vez estamos más interconectados tecnológicamente. Entonces la información prácticamente nos llega en tiempo real. La crisis subprime como catalizador global del 2007-2009. Tenemos el origen, que fue el mercado de hipotecas subprime de Estados Unidos, una propagación global, afectó economías avanzadas y emergentes, impactó en los mercados de valores y otros sectores, y primera gran crisis global desde la Gran Depresión, que ocurrió creo que fue en el año 1930, creo. Entonces ahora sigamos tiene que ver con la teoría de cúpulas para analizar la dependencia. Es una metodología flexible para modelar dependencia multivariante, supera limitaciones de la correlación lineal, nueva técnica significativa para manejar el comovimiento. Definición de contagio. Es un aumento significativo en los vínculos entre mercados después de un shock en un país. Y el estudio busca identificar aumento de dependencias tras el estallido de la subprime 2007. Esto ya es más teórico, que es el uso de cúpulas. Entonces dicen que son cúpulas condicionales, calculan el aumento de la correlación de forma no paramétrica, modela dependencia asimétrica en las escalas de distribuciones y soporta la hipótesis del efecto dominó. Evidencia del contagio. Estadística. Un contagio significativo de Estados Unidos a Unión Europea y países BRIC. En ese momento están conformados por Brasil, Rusia, India y China, basado en aumento de dependencia en la cola inferior lambda como medida de contagio. Hubo mayor contagio en la Unión Europea que en los BRIC. ¿Por qué? Porque el contagio de la crisis estadounidense fue más pronunciado en los mercados de la Unión Europea y una mayor resistencia de los mercados BRIC al contagio, porque en sí la Unión Europea está más dependiente de Estados Unidos en cuanto a los mercados financieros hasta ese entonces. Implicaciones para la diversificación de portafolios. Carteras de acciones BRIC ofrecieron mayor protección durante la crisis subprime, alineado con estudios de creciente correlación en momentos de baja. Carteras de acciones formadas por empresas de los países BRIC pudieron ofrecer mayor protección para los inversores durante la crisis financiera subprime. Apoyo a las teorías de contagio contingente a las crisis. Los hallazgos respaldan la transmisión de shock en periodos de turbulencia financiera y dependencia entre mercados tienden a aumentar en crisis. Metodología específica, citas más relevantes. Teoría de cúpula utilizada para realizar contagio entre BRIC y Unión Europea con Estados Unidos.
definición de procesos de variado, estacionario y cúpula constante, intuición sobre asociación débil en días normales y fuertes momentos extremos. Conclusión, que tenemos un contagio significativo de la crisis subprime de Estados Unidos a la Unión Europea y al BRIC. Mayor intensidad del contagio en la Unión Europea, importancia de la diversificación geográfica, aunque limitada en crisis global, valor del uso de la teoría de cúpulas para analizar dependencia no lineal y asimétrica, y inversores con mayor exposición al mercado del BRIC experimentaron menor caída en carteras. Como conclusión personal podemos sacar que existe, en los mercados financieros en la actualidad existe una gran correlación y más el día de hoy, 2025, entre los mercados financieros. Y por ser Estados Unidos el mercado financiero más importante del mundo, lo que pasa en Estados Unidos afecta lo que ocurre en los demás mercados financieros a nivel global.